La tensión en la promesa alcanza un punto casi irrespirable desde el primer instante en que el duque de Carril vuelve a cruzar los umbrales del palacio con esa seguridad arrogante que siempre lo ha caracterizado, como si cada paso suyo estuviera sostenido por una amenaza invisible que todos sienten pero nadie se atreve a nombrar en voz alta. Sin embargo, en esta ocasión, algo ha cambiado en el ambiente, una electricidad contenida que se percibe en las miradas esquivas de los sirvientes y en la rigidez de los gestos de la familia Luján, como si todos intuyeran que el equilibrio precario que sostenía aquella convivencia forzada estaba a punto de romperse definitivamente. Alonso, que durante días ha soportado en silencio la presión, el chantaje y las insinuaciones constantes del duque, comienza a experimentar una transformación interna que no puede ocultar por más tiempo. La paciencia, que siempre ha sido su arma más poderosa, empieza a resquebrajarse bajo el peso de una situación que ya no puede controlar. Cada palabra del duque, cada insinuación velada sobre secretos que podrían destruir el honor de la familia, se clava en él como una espina que no deja de crecer. Y en ese instante, cuando comprende que cualquier concesión solo alimentaría la voracidad de su enemigo, toma una decisión que cambiará el curso de todo lo que está por venir. El enfrentamiento no tarda en estallar, y lo hace con una violencia contenida que resulta incluso más inquietante que un estallido abierto. Alonso se planta frente al duque con una firmeza que no deja espacio para dudas, dejando claro que su presencia en la promesa ha llegado a su fin. No hay negociación, no hay términos intermedios, solo una orden directa que rompe cualquier apariencia de cordialidad que aún pudiera quedar entre ellos. El duque, sorprendido por la determinación de Alonso, tarda apenas unos segundos en recomponerse, pero esa breve vacilación revela que no esperaba un rechazo tan frontal. Aún así, su retirada no es la de un hombre derrotado, sino la de alguien que sabe que todavía tiene cartas por jugar. Antes de abandonar el palacio, lanza una amenaza que cae como un golpe seco sobre todos los presentes. Denunciará ante la Guardia Civil el secuestro de su hija. Las palabras no solo resuenan en el salón, sino que parecen quedarse suspendidas en el aire, impregnándolo todo de una inquietud que se instala de inmediato en cada rincón de la promesa. No es una amenaza vacía, y todos lo saben. Es un movimiento calculado, pensado para sembrar el miedo y mantener su poder incluso en la distancia. Mientras tanto, Manuel observa la escena con una mezcla de rabia e impotencia que no logra disimular. Su instinto le empuja a intervenir, a poner fin de una vez por todas al conflicto ofreciendo el dinero que el duque exige, pero la decisión de Alonso lo frena en seco. Esa contención, lejos de calmarlo, lo obliga a replantearse su papel en todo aquello. Comprende que no puede actuar impulsivamente, que cada paso en falso podría tener consecuencias irreparables, especialmente para Vera. Precisamente Vera se encuentra en el centro de un torbellino emocional del que apenas empieza a ser consciente. Su llegada como invitada al palacio, arropada por Manuel y por Julieta, parecía abrir una nueva etapa en su vida, una oportunidad de encontrar un lugar al que pertenecer. Sin embargo, la realidad se ha impuesto con una crudeza inesperada. Desde el primer momento, ha tenido que enfrentarse a la hostilidad de Leocadia y a la mirada desconfiada de Lorenzo, como si su sola presencia representara una amenaza que nadie termina de explicar. La decisión de Manuel de hablar con ella surge de una necesidad profunda de protegerla, pero también de la carga que supone guardar un secreto que la afecta directamente. Cuando finalmente se sienta frente a Vera, el silencio que se instala entre ambos es tan denso que parece contener todo aquello que está a punto de revelarse. Manuel elige sus palabras con cuidado, consciente de que cada frase puede cambiar la percepción que Vera tiene de su propia historia. Le cuenta la verdad sobre su padre, pero no toda. Omite deliberadamente la parte más peligrosa, aquella que podría destruir la frágil estabilidad que Vera intenta construir en medio del caos. Ese silencio no es casual, sino una forma de protección, aunque también implica una traición silenciosa que tarde o temprano podría salir a la luz. Vera escucha, intenta comprender, pero en su interior empieza a formarse una inquietud que no sabe cómo nombrar, una sensación de que hay algo más que no le están diciendo. Por su parte, Julieta continúa atrapada en un conflicto que no deja de crecer. Su enfrentamiento con el duque, alimentado por el chantaje y las tensiones acumuladas, la ha colocado en una posición extremadamente delicada. Manuel, consciente del peligro que representa aquel hombre, decide intervenir de una manera más directa. No se trata solo de protegerla, sino de evitar que sus acciones puedan desencadenar una reacción aún más violenta por parte del duque.
Cuando le pide que no vuelva a enfrentarse a él, lo hace desde una mezcla de preocupación y urgencia. Sabe que el duque no es alguien que se detenga ante nada, que su capacidad de hacer daño no tiene límites claros. Julieta, sin embargo, no es alguien que retroceda fácilmente, y ese choque entre la prudencia de Manuel y la determinación de ella añade una nueva capa de tensión a una situación que ya está al borde del colapso. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, la relación entre Martina y Jacobo se desliza lentamente hacia un terreno desconocido. Lo que antes parecía una conexión sólida comienza a transformarse en algo más difuso, menos intenso, casi irreconocible. Martina empieza a darse cuenta de que lo que siente ya no es lo mismo, que la cercanía que comparten ha perdido el matiz que la convertía en algo especial. Esa toma de conciencia no es inmediata ni sencilla. Se manifiesta en pequeños gestos, en silencios prolongados, en la sensación de que las palabras ya no encuentran el mismo eco en el otro. Jacobo, por su parte, también percibe ese cambio, aunque le cuesta ponerle nombre. Cuando finalmente decide hablar con Adriano, lo hace desde una vulnerabilidad que rara vez muestra, reconociendo que la relación no está bien. Adriano escucha, incómodo pero atento, consciente de que cualquier consejo que dé puede tener un peso mayor del que parece. Intenta animarlo, ofrecerle una perspectiva más optimista, pero en el fondo sabe que hay cosas que no se pueden forzar, que hay sentimientos que simplemente cambian sin previo aviso. Esa conversación, lejos de resolver nada, deja a Jacobo con una sensación de incertidumbre aún mayor, como si estuviera perdiendo algo sin saber exactamente cuándo empezó a desaparecer. En la zona de servicio, la situación de Pía se convierte en una preocupación constante que se extiende como una sombra sobre todos los que la rodean. Su dolor no es reciente, pero ha alcanzado un punto en el que resulta imposible ignorarlo. La carga de saber la verdad sobre la muerte de Yana, y de no haber sido capaz de compartirla con Curro, la ha dejado atrapada en un estado emocional del que no parece encontrar salida. Teresa intenta acercarse a ella, tenderle una mano que le permita salir de ese aislamiento, pero se encuentra con una barrera infranqueable. Pía no solo está herida, sino también profundamente cerrada, como si cualquier intento de ayuda representara una amenaza en lugar de un alivio. Esa resistencia no nace del rechazo hacia Teresa, sino de una incapacidad de confiar, de un miedo a que al abrirse todo se desmorone aún más. La presión no hace más que aumentar cuando Cristóbal decide intervenir. Su advertencia no es suave ni comprensiva, sino directa y contundente. Le deja claro que no tolerará otro fallo, que su posición en el servicio está en juego. Para Pía, esas palabras no solo representan una amenaza profesional, sino también un golpe emocional que la deja aún más al límite, como si cada aspecto de su vida estuviera convergiendo hacia un punto de ruptura. Y sin embargo, en medio de ese estado tan frágil, Pía encuentra una fuerza inesperada para intervenir en un asunto que no le es ajeno. Su conversación con Petra no es solo un consejo, sino una proyección de su propia experiencia, una forma de intentar evitar que otros repitan los errores que ella misma ha cometido. Le sugiere que deje a Santos tomar sus propias decisiones, que no intente controlar aquello que no puede manejar. Ese momento revela una faceta de Pía que contrasta con su aparente debilidad, una lucidez que surge precisamente de su dolor. A pesar de estar al borde, sigue siendo capaz de ver más allá de su propia situación, de ofrecer una perspectiva que nace de la comprensión profunda de lo que significa perder el control sobre la propia vida. Mientras tanto, en los pasillos más silenciosos del palacio, Leocadia comienza a sentir cómo el terreno bajo sus pies deja de ser firme. Su autoridad, que durante tanto tiempo ha sido incuestionable, empieza a resquebrajarse de manera casi imperceptible pero constante. Las miradas ya no son las mismas, las reacciones han cambiado, y esa pérdida de control la empuja hacia un estado de inquietud que no sabe cómo gestionar. En medio de esa debilidad creciente, busca refugio en Cristóbal, como si en él pudiera encontrar la estabilidad que el resto del mundo le niega. Lo que comienza como una necesidad de apoyo emocional termina derivando en un momento de intimidad que rompe todas las barreras que habían mantenido hasta entonces. El beso que comparten no es solo un gesto impulsivo, sino la manifestación de una tensión acumulada que finalmente encuentra una vía de escape. Sin embargo, ese instante de aparente complicidad está lejos de ser privado. En un giro inesperado, Lorenzo presencia la escena, convirtiéndose en el testigo silencioso de un secreto que podría cambiarlo todo.
Su mirada, cargada de sorpresa y de una comprensión inmediata de lo que aquello implica, marca el inicio de una nueva dinámica que amenaza con desatar consecuencias imprevisibles. Precisamente en ese instante, la promesa deja de ser simplemente un escenario de conflictos para convertirse en un campo minado donde cada paso puede desencadenar una explosión. Y Lorenzo, ahora en posesión de una verdad que Leocadia jamás quiso que saliera a la luz, se encuentra en una posición que podría alterar el equilibrio de poder dentro del palacio de una manera definitiva. El peso de lo que Lorenzo ha visto no tarda en asentarse en su interior como una certeza incómoda que no puede ignorar, aunque intente convencerse de que tal vez ha interpretado mal la escena o que existe una explicación menos comprometedora para aquel beso que jamás debería haber ocurrido. Sin embargo, cuanto más lo piensa, más evidente se vuelve la realidad. Leocadia, la mujer que ha sostenido durante tanto tiempo una fachada de autoridad impenetrable, guarda un secreto que podría dinamitar por completo la estructura de poder dentro de la promesa. Durante unos instantes, Lorenzo permanece inmóvil, oculto en la sombra, observando cómo Leocadia y Cristóbal se separan con una mezcla de urgencia y desconcierto, como si ambos fueran conscientes de haber cruzado una línea que no admite retorno. Ese gesto, esa breve distancia entre sus cuerpos, no logra borrar lo que ha sucedido, y Lorenzo lo sabe. Lo que acaba de presenciar no es un simple desliz, sino el reflejo de una relación que ha crecido en silencio, alimentándose de complicidades y secretos compartidos. A medida que se aleja sin hacer ruido, Lorenzo comienza a comprender el alcance de aquella revelación. No se trata solo de una traición moral o de una debilidad emocional, sino de una grieta en la autoridad de Leocadia, una fisura que podría aprovecharse en el momento adecuado. Por primera vez en mucho tiempo, se encuentra en una posición de ventaja, aunque esa ventaja venga acompañada de un riesgo que no puede subestimar. Sabe que enfrentarse a Leocadia directamente sería un error, pero también que guardar silencio indefinidamente podría significar perder una oportunidad irrepetible. Mientras tanto, Leocadia, ajena a haber sido descubierta, intenta recomponerse tras ese instante de vulnerabilidad que ha compartido con Cristóbal. Su mente, acostumbrada a controlar cada detalle, comienza a girar en torno a lo ocurrido, buscando una forma de justificarlo, de encajarlo dentro de una lógica que no comprometa su imagen. Sin embargo, por más que lo intente, hay algo en su interior que no puede negar: la necesidad de ese contacto, de ese refugio momentáneo que ha encontrado en alguien que, en teoría, debería limitarse a cumplir órdenes. Cristóbal, por su parte, también siente el peso de lo ocurrido, pero lo vive desde un lugar distinto. Para él, ese beso no es solo un impulso, sino la confirmación de un vínculo que ha ido creciendo de forma inevitable. Aún así, es consciente de que ese tipo de relación no puede sostenerse sin consecuencias dentro de un entorno donde cada gesto es observado y cada error puede ser utilizado en su contra. Esa tensión interna lo coloca en una posición incómoda, atrapado entre el deseo de continuar y el instinto de protegerse. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Manuel no logra desprenderse de la inquietud que le ha dejado la conversación con Vera. Aunque ha intentado protegerla ocultándole parte de la verdad, sabe que esa decisión tiene un precio. Cada vez que la mira, percibe en sus ojos una mezcla de confianza y desconcierto que le resulta difícil de sostener. Ha querido evitarle un golpe mayor, pero también ha sembrado una duda que podría crecer con el tiempo. Esa sensación se intensifica cuando recuerda la amenaza del duque, una amenaza que no solo pone en peligro a la familia Luján, sino también a Vera de una manera mucho más directa. La idea de que todo pueda venirse abajo por una denuncia ante la Guardia Civil lo obliga a mantenerse en alerta constante, evaluando cada movimiento, cada posible reacción del duque. No puede permitirse un error, no ahora que la situación ha alcanzado un nivel tan delicado. Por su parte, Vera comienza a procesar lo que Manuel le ha contado, intentando reconstruir una imagen de su padre que encaje con esa nueva información. Sin embargo, algo no termina de cuadrar. Hay detalles que faltan, silencios que pesan más que las palabras, y esa sensación la lleva a cuestionarse si realmente conoce toda la verdad. A pesar de la cercanía de Manuel, empieza a experimentar una leve distancia, una barrera invisible que se instala entre ellos sin que ninguno de los dos se atreva a señalarla. Poco después, la inquietud vuelve a centrarse en Julieta, cuya determinación sigue chocando con la prudencia que Manuel intenta imponerle. La advertencia que él le ha hecho no cae en saco roto,
pero tampoco logra frenar del todo su impulso de enfrentarse a aquello que considera injusto. En su interior, la lucha entre el miedo y la necesidad de actuar se vuelve cada vez más intensa, alimentada por la certeza de que el duque no se detendrá ante nada. Esa tensión se manifiesta en pequeños gestos, en miradas que evitan encontrarse, en silencios que se prolongan más de lo necesario. Julieta no quiere ser una carga, pero tampoco está dispuesta a quedarse al margen mientras otros deciden por ella. Manuel, consciente de ese conflicto, intenta encontrar un equilibrio imposible entre protegerla y respetar su independencia, una tarea que se vuelve cada vez más complicada a medida que la amenaza del duque crece. Al mismo tiempo, la situación de Pía continúa deteriorándose de forma preocupante. Cada día que pasa, su aislamiento se vuelve más evidente, como si se estuviera encerrando en un espacio del que nadie puede sacarla. La culpa que arrastra por no haber revelado la verdad sobre Yana se convierte en una carga cada vez más difícil de soportar, una sombra que la sigue incluso en los momentos en que intenta concentrarse en su trabajo. Teresa, incapaz de quedarse de brazos cruzados, vuelve a intentar acercarse a ella, esta vez con una mezcla de paciencia y desesperación que refleja lo mucho que le preocupa. Sin embargo, la respuesta de Pía sigue siendo la misma. Una barrera que no se rompe, un silencio que se convierte en refugio y prisión al mismo tiempo. Esa incapacidad de abrirse no solo la aísla, sino que también alimenta la inquietud de quienes la rodean, creando un clima de tensión constante en la zona de servicio. A su vez, la advertencia de Cristóbal sigue resonando en la mente de Pía, como un recordatorio constante de que no solo está en juego su estabilidad emocional, sino también su lugar dentro del palacio. Esa presión adicional no hace más que intensificar su estado, llevándola a un punto en el que cada decisión, por pequeña que sea, parece tener consecuencias desproporcionadas. En medio de todo ese caos, la conversación que mantiene con Petra adquiere un significado especial. No es solo un consejo, sino un intento de encontrar sentido en medio de su propia confusión. Al sugerir que deje a Santos tomar sus propias decisiones, Pía está, en cierto modo, hablando también de sí misma, de la necesidad de soltar aquello que no puede controlar. Esa reflexión, aunque breve, revela una profundidad emocional que contrasta con la fragilidad que muestra en otros momentos. Mientras tanto, Martina sigue enfrentándose a una realidad que no puede ignorar por más tiempo. La relación con Jacobo ha cambiado, y no hay forma de revertirlo. Lo que antes era una conexión intensa se ha transformado en una cercanía más cómoda, más predecible, pero también menos apasionada. Esa transición, aunque sutil, marca un punto de inflexión que ninguno de los dos puede evitar. Jacobo, tras su conversación con Adriano, comienza a cuestionarse si vale la pena seguir aferrándose a algo que claramente ya no es lo que era. La inseguridad se instala en él como una presencia constante, llevándolo a analizar cada gesto, cada palabra, en busca de una señal que le indique qué camino tomar. Sin embargo, cuanto más intenta encontrar respuestas, más evidente se vuelve la falta de certezas. Y en ese entramado de tensiones, secretos y decisiones pendientes, la figura de Lorenzo adquiere un peso cada vez mayor. Lo que ha descubierto no es solo una pieza más del rompecabezas, sino una llave que podría abrir múltiples caminos, algunos de ellos peligrosos incluso para él mismo. La pregunta ya no es si hará algo con esa información, sino cuándo y cómo decidirá utilizarla. La revelación que Lorenzo guarda en silencio comienza a transformarse en una presencia constante que lo acompaña en cada uno de sus movimientos dentro del palacio, como si el conocimiento de aquel secreto le hubiera otorgado un nuevo lugar en una jerarquía invisible que nadie más percibe todavía. No actúa de inmediato, pero tampoco se permite olvidar lo que ha visto. Cada gesto de Leocadia, cada orden que da, cada mirada que lanza a quienes la rodean, es ahora analizada bajo una luz distinta, cargada de sospecha y de una comprensión que antes no tenía. Mientras tanto, Leocadia intenta recuperar el control de una situación que siente escaparse lentamente de sus manos. La autoridad que ejercía con naturalidad comienza a resquebrajarse en pequeños detalles que otros quizás no notarían, pero que para ella resultan imposibles de ignorar. La obediencia ya no es automática, el respeto ya no es absoluto, y ese cambio, aunque sutil, despierta en su interior una inquietud que no logra sofocar. Sabe que algo se está moviendo a su alrededor, aunque aún no alcanza a identificar qué. En ese clima de tensión latente, Cristóbal adopta una postura más cautelosa,
consciente de que cualquier error podría tener consecuencias devastadoras para ambos. La cercanía que han compartido se convierte ahora en un riesgo constante, una amenaza silenciosa que los obliga a mantener una distancia que contradice lo que realmente sienten. Sin embargo, esa contención no elimina el vínculo, sino que lo intensifica de una manera más peligrosa, alimentada por la necesidad y el miedo. A su vez, Lorenzo comienza a plantearse las posibles formas de utilizar lo que sabe. No se trata solo de exponer a Leocadia, sino de hacerlo en el momento adecuado, en el contexto preciso, para obtener el máximo beneficio posible. Esa reflexión lo coloca en una posición delicada, porque cualquier movimiento en falso podría volverse en su contra. Aún así, la tentación de intervenir crece con cada día que pasa, impulsada por la certeza de que tiene en sus manos una herramienta capaz de cambiar el equilibrio de poder dentro de la promesa. Mientras tanto, en el ala principal del palacio, la amenaza del duque de Carril sigue proyectando su sombra sobre todos. Aunque ya no esté presente físicamente, su advertencia resuena en cada conversación, en cada decisión que se toma. Alonso, firme en su determinación de no ceder al chantaje, se enfrenta ahora a las consecuencias de esa postura, consciente de que la denuncia ante la Guardia Civil podría convertirse en una realidad en cualquier momento. Ese peso no solo recae sobre él, sino también sobre Manuel, que se ve obligado a asumir una responsabilidad cada vez mayor en la gestión de la crisis. La protección de Vera y de Julieta se convierte en una prioridad que condiciona todos sus movimientos, llevándolo a actuar con una prudencia que contrasta con su impulso inicial de resolverlo todo de manera directa. Esa evolución en su carácter refleja la gravedad de la situación, pero también el crecimiento que está experimentando frente a la adversidad. Por su parte, Vera empieza a sentir con más claridad el aislamiento que implica su nueva posición dentro del palacio. Aunque ha sido acogida como invitada, la hostilidad de Leocadia y la actitud distante de Lorenzo la colocan en un lugar incómodo, como si estuviera constantemente bajo evaluación. Esa sensación se mezcla con las dudas que le ha dejado la conversación con Manuel, creando un estado de incertidumbre que la obliga a replantearse su confianza en quienes la rodean. Esa inquietud se intensifica cuando comienza a notar pequeñas incoherencias, detalles que no encajan del todo con la versión que le han contado. No se trata de una sospecha concreta, sino de una sensación difusa que crece lentamente, alimentada por los silencios y las miradas esquivas. Vera no sabe aún qué hacer con esa duda, pero su presencia marca el inicio de un cambio en su forma de relacionarse con el entorno. Por otro lado, Julieta continúa debatiéndose entre la prudencia y la necesidad de actuar. La advertencia de Manuel ha dejado una huella en ella, pero no ha logrado apagar su determinación. Sabe que el duque representa un peligro real, pero también siente que ceder ante él sería aceptar una injusticia que no está dispuesta a tolerar. Esa dualidad la mantiene en un estado de tensión constante, donde cada decisión parece implicar un riesgo. En medio de todo ese escenario, la relación entre Martina y Jacobo sigue deteriorándose de forma silenciosa pero irreversible. La distancia emocional que se ha instalado entre ellos se hace cada vez más evidente, manifestándose en la falta de complicidad, en la dificultad para compartir aquello que antes fluía con naturalidad. Martina comienza a aceptar que lo que siente ha cambiado, que la relación ya no ocupa el mismo lugar en su vida. Jacobo, por su parte, lucha por aferrarse a lo que queda, intentando encontrar una manera de recuperar lo que se ha perdido. Sin embargo, cada intento parece confirmar que ese pasado ya no puede volver. La conversación con Adriano, lejos de ofrecerle una solución, le ha dejado una sensación de vacío que no sabe cómo llenar. Esa incertidumbre lo empuja a un terreno emocional inestable, donde cada paso se siente como una posible caída. Al mismo tiempo, la situación de Pía alcanza un nivel de preocupación que ya no puede ser ignorado. Su aislamiento se vuelve más profundo, más visible, afectando no solo su estado emocional, sino también su desempeño dentro del servicio. La culpa que arrastra se convierte en un peso constante que la aplasta lentamente, impidiéndole encontrar un respiro. Teresa, cada vez más desesperada, intenta nuevamente romper esa barrera, pero se enfrenta a la misma resistencia. Pía no puede, o no quiere, abrirse, atrapada en un círculo de dolor que parece no tener salida. Esa situación no solo genera angustia en quienes la rodean, sino que también empieza a afectar el funcionamiento general del servicio, creando un clima de tensión que se suma al resto de conflictos del palacio. A su vez, la presión ejercida por Cristóbal no desaparece,
sino que se mantiene como una amenaza constante que agrava aún más la situación de Pia. La exigencia de perfección, en un momento en el que ella apenas puede sostenerse, la coloca en una posición límite, donde cualquier error podría tener consecuencias irreparables. Y sin embargo, en medio de ese estado tan frágil, Pia continúa mostrando destellos de lucidez que sorprenden a quienes la conocen. Su consejo a Petra no es un simple gesto, sino una muestra de una comprensión profunda de las dinámicas que se desarrollan a su alrededor. Al hablar de dejar que Santos tome sus propias decisiones, está, en cierto modo, reflejando una verdad que ella misma necesita aceptar. Mientras tanto, Lorenzo, con el secreto de Leocadia y Cristóbal aún fresco en su memoria, empieza a observar con más detenimiento cada movimiento dentro del palacio, como si estuviera esperando el momento en que todas las piezas encajen de forma perfecta. Sabe que ese instante llegará, que la tensión acumulada terminará por estallar, y que cuando eso ocurra, él estará en una posición privilegiada para decidir el rumbo de los acontecimientos. La tensión acumulada dentro de la promesa comienza a manifestarse de una forma más palpable, como si cada uno de los secretos, silencios y decisiones contenidas hasta ese momento estuvieran buscando una grieta por la que escapar. Lorenzo, ahora consciente de la relación entre Leocadia y Cristóbal, ya no observa el entorno con la pasividad de antes, sino con una atención calculada que convierte cada escena cotidiana en una pieza de un tablero mucho más complejo. A medida que pasan las horas, su mente trabaja sin descanso, reconstruyendo no solo lo que ha visto, sino también todo lo que, en retrospectiva, cobra un nuevo sentido. Recuerda gestos que antes parecían irrelevantes, miradas que no encajaban del todo, decisiones que ahora se revelan bajo una lógica distinta. Esa acumulación de detalles refuerza su certeza de que lo ocurrido no es un accidente aislado, sino el resultado de una complicidad que lleva tiempo desarrollándose en la sombra. Sin embargo, Lorenzo no actúa impulsivamente. Hay en él una contención que no responde al miedo, sino a la estrategia. Comprende que la fuerza de un secreto no reside únicamente en su contenido, sino en el momento en que se revela. Por eso, en lugar de confrontar a Leocadia o de insinuar lo que sabe, opta por mantenerse en silencio, permitiendo que la tensión crezca, que las circunstancias evolucionen hasta el punto en que su intervención pueda resultar decisiva. Mientras tanto, Leocadia, aunque ignora haber sido descubierta, no logra desprenderse de una sensación incómoda que la acompaña desde el momento en que se separó de Cristóbal. Algo en su interior le advierte que ha cruzado una línea peligrosa, no solo por lo que implica emocionalmente, sino por el riesgo que supone en un entorno donde cada debilidad puede ser explotada. Esa inquietud se traduce en una actitud más rígida, más controladora, como si intentara compensar con autoridad lo que siente que ha perdido en el plano personal. Cristóbal, por su parte, se muestra más reservado que nunca. La cercanía que compartieron se convierte en un recuerdo que pesa más de lo esperado, obligándolo a replantearse su posición dentro del palacio. Sabe que su vínculo con Leocadia no puede mantenerse sin consecuencias, pero tampoco encuentra la manera de desvincularse por completo. Esa ambivalencia lo coloca en un estado de tensión constante, donde cada decisión parece implicar una renuncia. Por otro lado, la sombra del duque de Carril continúa extendiéndose sobre la promesa, incluso en su ausencia. La amenaza de denunciar el secuestro de su hija no es un simple recurso de presión, sino una posibilidad real que condiciona cada movimiento de la familia Luján. Alonso, firme en su decisión de no ceder, comienza a sentir el peso de esa determinación, consciente de que el precio podría ser más alto de lo que está dispuesto a admitir. Manuel, atrapado entre la lealtad a su padre y su propio instinto de proteger a quienes considera vulnerables, se enfrenta a una tensión interna que no deja de crecer. La conversación con Vera ha dejado una huella que no puede ignorar, una sensación de haber hecho lo correcto por las razones equivocadas. Al ocultarle parte de la verdad, ha creado una distancia que, aunque sutil, amenaza con ampliarse con el tiempo. Esa distancia se vuelve más evidente en los pequeños gestos, en las miradas que ya no se sostienen con la misma naturalidad, en los silencios que se prolongan más de lo necesario. Vera, aunque intenta aferrarse a la confianza que ha depositado en Manuel, comienza a percibir esas fisuras, esas inconsistencias que no logra explicar pero que no puede dejar de sentir. Su posición dentro del palacio, ya de por sí incómoda, se vuelve aún más frágil ante esa incertidumbre. Mientras tanto,
Julieta sigue debatiéndose entre la prudencia que Manuel le exige y la determinación que la impulsa a no ceder ante el duque. Esa lucha interna no encuentra una resolución clara, sino que se manifiesta en una tensión constante que afecta su comportamiento, su forma de relacionarse con los demás. Cada decisión se convierte en un dilema, cada paso en un riesgo calculado que podría tener consecuencias imprevisibles. En paralelo, la relación entre Martina y Jacobo alcanza un punto en el que ya no es posible ignorar lo evidente. La transformación de su vínculo se hace irreversible, marcada por una falta de conexión que ninguno de los dos logra disimular. Martina, más consciente de sus propios sentimientos, empieza a aceptar que lo que antes los unía ya no tiene la misma fuerza, que la relación ha cambiado de forma definitiva. Jacobo, en cambio, se resiste a aceptar esa realidad con la misma claridad. Su conversación con Adriano ha sembrado en él una duda que no logra disipar, una sensación de pérdida que no sabe cómo gestionar. Esa diferencia en la forma de afrontar la situación crea una distancia aún mayor entre ellos, alimentando un desencuentro que parece inevitable. En la zona de servicio, la situación de Pía continúa deteriorándose, alcanzando un nivel de preocupación que se vuelve imposible de ignorar. Su aislamiento ya no es solo emocional, sino también físico, como si estuviera retirándose progresivamente del mundo que la rodea. La culpa que arrastra por no haber revelado la verdad sobre Yana se convierte en un peso que la inmoviliza, que le impide avanzar. Teresa, cada vez más angustiada, insiste en acercarse a ella, pero se encuentra una y otra vez con la misma barrera. Pía no puede abrirse, no encuentra las palabras ni la fuerza para hacerlo. Esa incapacidad no solo la aísla, sino que también genera un efecto dominó en el resto del servicio, creando un clima de tensión que se suma al ya existente en el palacio. A su vez, la presión ejercida por Cristóbal no disminuye, sino que se mantiene como una constante que agrava aún más su estado. La advertencia que le ha hecho sigue resonando en su mente, recordándole que no solo está en juego su estabilidad emocional, sino también su futuro dentro de la promesa. Esa doble carga la coloca en una situación límite, donde cualquier error podría desencadenar una caída definitiva. Y sin embargo, en medio de ese caos, Pía sigue mostrando momentos de lucidez que sorprenden a quienes la rodean. Su intervención en el conflicto de Petra y Santos no es un gesto impulsivo, sino una reflexión que nace de su propia experiencia. Al aconsejar que deje que Santos tome sus decisiones, está, de alguna manera, proyectando una verdad que ella misma necesita asumir. Mientras tanto, Lorenzo continúa observando, esperando, dejando que los acontecimientos sigan su curso. Sabe que el momento de actuar se acerca, que la tensión acumulada no podrá sostenerse indefinidamente. Y cuando finalmente llegue ese instante, cuando todos los secretos empiecen a salir a la superficie, él estará preparado para intervenir, para utilizar lo que sabe de la manera más conveniente, aunque eso implique desencadenar una tormenta que nadie dentro de la promesa será capaz de detener. La calma aparente que envuelve a la promesa en las horas siguientes no es más que un espejismo, una tregua engañosa que oculta el peso creciente de todos los conflictos que han ido acumulándose hasta ese punto. Cada personaje, atrapado en su propio laberinto emocional, comienza a sentir que el margen de maniobra se reduce, que las decisiones pendientes ya no pueden seguir aplazándose sin consecuencias. Lorenzo, con el secreto que guarda como una carta decisiva, empieza a percibir que el tiempo juega a su favor. La observación constante de Leocadia le permite detectar pequeñas grietas en su comportamiento, señales de una inseguridad que antes no existía. Aunque ella intenta mantener la apariencia de control absoluto, hay momentos fugaces en los que su mirada se endurece más de lo necesario, en los que sus órdenes carecen de la firmeza habitual, como si estuviera luchando contra una inquietud interna que no logra dominar. Ese cambio, por sutil que sea, confirma a Lorenzo que lo que ha descubierto no solo es real, sino también peligroso para ella. Y cuanto más consciente se vuelve de esa debilidad, más clara tiene la posibilidad de convertirla en una ventaja estratégica. No actúa aún, pero su silencio ya no es pasivo, sino calculado, cargado de intención. Sabe que la información, en el momento adecuado, puede convertirse en un arma devastadora. Mientras tanto, Leocadia comienza a sentir cómo el control que ejercía sobre el entorno se le escapa entre los dedos. La pérdida de autoridad no se manifiesta de forma abierta, pero sí en la resistencia silenciosa de quienes la rodean, en las miradas que ya no se bajan con la misma rapidez,
en la sensación de que su palabra ya no tiene el mismo peso incuestionable. Esa transformación la inquieta profundamente, porque no responde a un enemigo visible, sino a algo más difuso, más difícil de combatir. Cristóbal, atrapado en su propio conflicto, intenta mantener la distancia necesaria para evitar sospechas, pero cada encuentro con Leocadia se vuelve más tenso, más cargado de aquello que no pueden expresar abiertamente. La relación que los une, lejos de diluirse, se intensifica en ese silencio obligado, creando una presión que amenaza con estallar en cualquier momento. Ambos saben que están jugando con fuego, pero ninguno parece dispuesto a retroceder. Por su parte, la amenaza del duque de Carril sigue siendo una presencia constante que condiciona cada decisión en el palacio. Alonso, firme en su postura, comienza a prepararse para un posible escenario en el que la denuncia se haga efectiva. Esa previsión lo obliga a moverse con cautela, a anticipar las consecuencias de cada acción, consciente de que cualquier error podría tener repercusiones irreversibles para la familia. Manuel, cada vez más implicado en la gestión de la crisis, siente el peso de una responsabilidad que lo obliga a madurar a pasos acelerados. La protección de Vera y de Julieta ya no es solo un impulso emocional, sino una necesidad estratégica dentro de un contexto cada vez más peligroso. Su decisión de ocultar parte de la verdad a Vera comienza a perseguirlo, no como un error evidente, sino como una duda persistente que se instala en su conciencia. Esa duda se refleja en su comportamiento, en la forma en que evita ciertos temas, en los silencios que se interponen entre él y Vera. Ella, por su parte, no tarda en percibir ese cambio, esa ligera distancia que antes no existía. La confianza que había comenzado a construir se ve afectada por una sensación indefinida de incertidumbre, como si algo esencial se le estuviera escapando sin que nadie estuviera dispuesto a explicarlo. Al mismo tiempo, Julieta sigue moviéndose en una línea cada vez más fina entre la prudencia y la confrontación. La advertencia de Manuel permanece en su mente, pero no logra sofocar su necesidad de actuar frente a lo que considera una injusticia. Esa tensión interna se traduce en decisiones cada vez más arriesgadas, en una actitud que, aunque valiente, podría colocarla en una posición vulnerable frente al duque. En paralelo, la relación entre Martina y Jacobo alcanza un punto de no retorno. La claridad con la que Martina empieza a asumir sus sentimientos contrasta con la resistencia de Jacobo a aceptar la realidad. Esa diferencia en la forma de afrontar la situación no hace más que profundizar la distancia entre ellos, transformando lo que antes era una relación en un vínculo cada vez más frágil, sostenido más por la costumbre que por el deseo. Jacobo, incapaz de encontrar respuestas, se enfrenta a una sensación de pérdida que no sabe cómo gestionar. La conversación con Adriano no le ha ofrecido soluciones, sino que ha dejado al descubierto la magnitud del problema. Esa falta de certezas lo coloca en una posición de vulnerabilidad que se refleja en cada uno de sus gestos, en la forma en que intenta, sin éxito, aferrarse a algo que ya no existe. En la zona de servicio, la situación de Pía alcanza su punto más crítico. Su aislamiento ya no es solo una forma de protegerse, sino una señal evidente de que está al borde de un colapso emocional. La culpa que arrastra se ha convertido en una carga insoportable, una presencia constante que la acompaña en cada momento, impidiéndole encontrar un mínimo de paz. Teresa, profundamente afectada por lo que está ocurriendo, insiste una vez más en acercarse a ella, pero se encuentra con una resistencia que parece definitiva. Pía no puede romper ese silencio, no encuentra la manera de liberar todo aquello que lleva dentro. Esa incapacidad no solo la consume, sino que también genera un impacto en quienes la rodean, creando un clima de preocupación que se suma a las tensiones generales del palacio. A su vez, la presión de Cristóbal sigue actuando como un elemento desestabilizador que agrava aún más su estado. La advertencia que le ha hecho se mantiene como una amenaza latente, recordándole constantemente que no hay margen para el error. Esa combinación de culpa y presión la coloca en una situación límite, donde cualquier pequeño detonante podría provocar una ruptura definitiva. Y sin embargo, en medio de ese caos emocional, Pía continúa mostrando una capacidad sorprendente para comprender lo que ocurre a su alrededor. Su consejo a Petra no es un simple gesto, sino una manifestación de una lucidez que surge precisamente de su propio sufrimiento. Esa dualidad, entre la fragilidad y la claridad, define su estado de una manera que resulta tan dolorosa como reveladora. Mientras tanto, Lorenzo,
Observando cómo todas las tensiones convergen lentamente hacia un punto de ruptura, empieza a intuir que el momento que ha estado esperando está cada vez más cerca. El secreto de Leocadia y Cristóbal, la amenaza del duque, la fragilidad de Pía, las dudas de Vera, el conflicto de Julieta, todo parece formar parte de un entramado que, tarde o temprano, tendrá que explotar. Y cuando eso ocurra, cuando las verdades ocultas salgan finalmente a la superficie y el equilibrio que sostiene la promesa se rompa por completo, Lorenzo sabrá exactamente qué hacer con la información que guarda. Porque en un lugar donde los secretos lo son todo, el poder no pertenece a quien más habla, sino a quien sabe esperar el instante preciso para actuar, y ese instante está a punto de llegar.